Muy bien, estamos de regreso. Vamos a hacer contacto ahora con el senador Juan Fernando Perdomo, a quien agradezco mucho tome la llamada telefónica, senador por Convergencia. Juan Fernando, muy buenas tardes. Gracias por tomar el llamado telefónico. No, siempre es un gusto, Jorge, para ti y al auditorio también. Buenas Oye, ayer tardes. nos quedamos ahí con el pendiente de la llamada contigo, una disculpa, pero bueno, nos la estamos recuperando. No te Oye, preocupes. platícanos y actualízanos un poco al auditorio, a nosotros también, sobre esto que se discute en el Senado y esta solicitud que están haciendo de la renuncia del secretario de Economía. ¿Cuáles son los motivos, senador, para solicitar esto? Bueno, mira, el secretario de Economía tiene la obligación de velar por la buena marcha de la economía popular y, por supuesto, de la planta productiva del país. Esas son sus tareas fundamentales. Nadie más tiene esa prioridad que él, obviamente el presidente de la República, pero las otras secretarías tienen otras funciones, digamos el de seguridad, mantener la seguridad. Él tiene esa obligación. Lo que sucedió en el mes de febrero de este año fue que él tomó la decisión de importar 250,000 toneladas de azúcar. Nosotros no nos oponemos a que cuando haya faltante de azúcar se introduzca al país azúcar extranjera, no hay problema. Sin embargo, él mintió, porque primero dijo que el inventario estaba muy bajo, y el inventario mínimo que hay que tener es 700,000 toneladas y había casi 900,000, o sea que mintió. Segundo, dijo que iba a haber déficit en la zafra. La zafra efectivamente va a llegar finalmente en los próximos días a un orden de 4,800,000 toneladas, pero más ya ellos ya habían introducido 350,000. México consume 5,200,000 toneladas, o sea que con eso ya hubiera estado satisfecho el mercado. Sí. Entonces mintió al decir que iba a haber ausencia porque ya habían metido 350,000. Por otro lado, él sabe que el balance final tiene que considerar otro tipo de azúcares. No solo hay azúcar de caña, hay lo que se llama el alta fructosa. Y él permitió la entrada de 700,000 toneladas de alta fructosa, lo que nos manda casi a 6 millones de toneladas. Por lo tanto, teníamos un superávit. Y dijo que con estas acciones el público se iba a ver beneficiado y iba a bajar el precio del azúcar. En el programa de la mañana comenté contigo hace unas semanas que el precio del dulce, el precio del azúcar, en los estantes, en los anaqueles, seguía siendo igual de alto. Sí. Y la razón fue que la introducción del azúcar, el 75% fue, perdón que es esta expresión, pero porque a algunos no les va a caer, pero fueron coyotes, comercializadores, especuladores, que lo que querían era vender el azúcar lo más alto posible, en vez de vendérselo a la cadena productiva, o a los que producen refrescos, o a los que producen dulces, que no hubiera generado un problema de lo que está sucediendo ahora. ¿Cómo nos deja a los cañeros? ¿Cómo nos deja a los industriales? ¿Cómo deja a los comercializadores? Muy sencillo. A los cañeros los deja con una pérdida del 30% en el valor del precio de la tonelada de la caña, porque el precio de la caña está fijado en función de lo que los ingenios venden. A los ingenios, además de la pérdida económica, les va a dejar 1,000,000 de toneladas de azúcar en bodegas que van a tener que vender. ¿Sabes a dónde? Al extranjero. Claro. Y la van a tener que vender más barata. Y tercero, el consumidor no se vio beneficiado. Entonces, ante esta situación el señor está sancionado prácticamente por la propia Constitución y las leyes orgánicas que le obligan a él a cumplir, y fue por eso que presentamos este punto de acuerdo que metimos ayer, que ya prácticamente está consensado porque lo firmó el vicepresidente de la mesa directiva del Senado, Francisco Arroyo Vieira, que es del PRI, el exgobernador de Tlaxcala, que es periodista, el senador Alfonso Sánchez Anaya, Jorge Legorreta del Partido Verde Ecologista, Ricardo Monreal, exgobernador de Zacatecas y senador por el PT, que es pues otra de las personas que defiende esto, y por supuesto Convergencia. Entonces, estamos representados todos los partidos excepto el PAN. El PAN, aunque no tiene muy buen gusto por el secretario, pues simplemente no votan a favor de esta destitución, pues porque buscan su institucionalidad, claro. Lo entendemos, pero sin embargo el señor tiene responsabilidad. Ahora, ¿qué procede? Que la Secretaría de la Función Pública evalúe lo que nosotros le estamos enviando, para ver si procede o no la sanción, pero vamos a seguir presionando. Bueno, este es un asunto que resulta interesante porque, así como en este rubro tú nos estás platicando ahora y el auditorio está escuchando los argumentos que tú nos das, podríamos pensar que también se puede sentar un precedente importante
para pensar hacer lo mismo con otros secretarios u otras secretarías que no cumplen con su trabajo y que de alguna u otra forma se pueda pedir a través de los representantes populares justamente una medida como esta, ¿no? Mira, creo que puede tener dos efectos importantes, Jorge. Uno es el que tú mencionas, que es verdaderamente importante, que la gente no se sienta que somos nada delante de esos funcionarios que pueden decidir todo, sino que sepan que hay gente que puede defender al sector, no a su situación personal, sino al sector. Eso es fundamental. Y la otra importante es, imagínate tú una sanción a un secretario ahorita, imagínate una sanción a un gobernador del país ahorita, imagínate una sanción a un legislador ahorita, senador, diputado. La gente creería más en la justicia, y no porque se haga cacería de brujas, es que hay muchas personas que la deben y no han sido sancionados ni han sido puestos en el banquillo los acusados simplemente por acuerdos políticos. No se vale. Los ciudadanos, porque yo también soy ciudadano, estamos molestos porque la clase política tenga todas esas calidades de fuero y esa impunidad tan grande. Entonces, esos dos mensajes mandarían realmente un ánimo para decir que en México sí se cumple la justicia. Bueno, y que tanta falta hace eso, ¿no? En nuestro país, porque el nivel de impunidad siempre es elevadísimo y esto desanima, por supuesto, a la sociedad civil. Sí, mira, finalmente yo te quiero comentar, sí. Los analistas de lo que sucedió en Colombia mencionan que fundamentalmente la problemática de la violencia y el narco en Colombia arrancó con la corrupción primero de los propios funcionarios y también de la pasividad de la sociedad o de la alianza de la sociedad por corrupción, por querer también ser parte de esa ganancia de dinero. Sí. Entonces, así arrancó todo. Si a eso le sumas la impunidad, es decir, que la ley no se cumple, se genera un verdadero ciclo perverso en contra de la propia sociedad que los políticos tampoco podrán parar si la sociedad definitivamente no hace un alto y si no se empiezan a cumplir las leyes que se tienen que cumplir. Bueno, eso por una parte. Se discuten otros temas importantes también del Senado de la República ahora, ¿no? Sí, bueno, mira, el día de hoy lo que sucede es que cuando meten las iniciativas, algunas las dejan hasta que ya las tienen bien negociadas entre ellos. Negociar no es que sea malo, negociar puede ser bueno porque pues para qué subes una ley que te la van a rechazar y entonces no la vas a poder meter en un año, así dice la ley. La Constitución dice que si tú metes una reforma y no es aprobada, no puedes volverla a meter en ese año, tiene que ser hasta el otro. Entonces está bien que negocien, que no negocien bajo sus intereses. Pero por ejemplo, como eso lo hacen, a nosotros nos presentan prácticamente al final los temas a tratar. Por ejemplo, el día de ayer, el miércoles, se trató el tema de la protección de los datos que maneja el gobierno y fue votada a favor. Antier se votó la protección de los datos que manejan los privados, se votó la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, son temas que son fundamentales y que lamentablemente para los que no creemos que las cosas se deben hacer así, se hizo de última hora y se hizo muy al vapor. Es decir, aunque pueden ser cosas buenas, se hacen, prácticamente no aparecen en el orden del día y de repente ya las tienes. Por ejemplo, ahorita, aquí frente de mí tengo la Gaceta, vienen los dictámenes de primera lectura y a discusión tenemos, por ejemplo, los derechos de los pueblos lingüísticos, que no digo que no sea importante, pero no es una ley que vaya a transformar ahorita en este momento. Es bueno que la votemos, ¿no? Es bueno que la votemos. Tenemos una ley de la Armada de México y de los ascensos en la Armada. Es bueno y es necesario, pero luego viene la Ley Federal de Seguridad Privada. Nosotros sabemos que muchas empresas privadas han estado sustituyendo funciones de lo que le corresponde en seguridad al gobierno. Entonces esta ley lo que busca es delimitar, tener un marco jurídico para que los empleados de seguridad privada y las empresas de seguridad privada no rompan con los principios de la Constitución. También tenemos, por ejemplo, cuestiones como el intercambio de información tributaria con otros países para que no haya doble tributación ni haya gente que abuse de esto. Tenemos con Hacienda una ley de fiscalización y rendición de cuentas. Tenemos cambios a la ley de protección del consumidor. Tenemos ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, que bueno, también vuelvo a decir, es muy importante, pero no va a transformar el asunto de México.